Este es uno de los libros que cambió mi visión y mi mentalidad acerca del dinero en mi vida. Se llama La vía rápida del millonario y fue escrito por DeMarco. Este libro representa 3 tipos de mentalidades diferentes. O sea, no solamente de cómo ganar el dinero, sino también de cómo tratamos el dinero y cómo pensamos ganarlo y retirarnos a largo plazo. En este video vamos a hablar sobre las 3 vías rápidas que dice el libro y sobre cómo yo he pasado de la vía lenta a la vía rápida. Y si estás entre tus 20 y tus 30, tendrías que ver este video. La primera vía es la que tenemos involucrado por todo el sistema educativo, por nuestros padres, que sería la típica carrera de, primero, estudiar, recibirse de la secundaria, segundo, elegir una carrera, y una vez elegida la carrera, después estar todo el tiempo estudiando, mejorando y trabajando para un jefe. Y durante todo ese tiempo sería estar trabajando. Tenés un jefe, tenés un salario, tenés un techo y bueno, en esta vía lo que se dice es que es la vía de la carretera, por donde pasan todos. En esta vía estarías trabajando 40 horas a la semana durante toda tu vida. Tendrías que estar contando cuándo tenés las vacaciones, cuándo llega el siguiente feriado, solamente esperando para poder descansar. Tenés que soportar a tu jefe. Si estás en una corporación, tendrías que hacer política corporativista, de alguna manera decirlo, para caer bien a la gente, a tus superiores y que finalmente puedas ascender. Y finalmente tendrías que sacrificar gran parte de tu vida al trabajo. O sea, tendrías que esperar hasta tus 60 que cuando te jubiles y vivir de esa jubilación. En esta vía hay una mentalidad. Esta mentalidad básicamente va hacia el lado de tener mucho placer, es decir, vivir el día al día, estar saliendo cada fin de semana, juntarte mucho con tus amigos, no preocuparte de los gastos, vivir endeudado y básicamente esperar hasta que te toque la jubilación o incluso, no sé, ganar la quiniela o alguna cosa milagrosa. Mucha gente incluso espera que ayude al gobierno, espera que venga el gobierno a hacer algo por ellos, es decir, una mentalidad que sería básicamente vivir en modo automático y esperar que llegue un milagro. La segunda vía, la vía lenta, es un poco más inteligente que la primera vía. Es decir, esta gente, o más bien este tipo de gente o mentalidad, se la pasa agarrando una parte de su sueldo e invirtiéndolo haciendo DCA, o sea, Dollar Cost Averaging. Es decir, ir metiendo cada mes una parte de su patrimonio o de lo que ahorra en un activo. Por ejemplo, el S&P 500, que es una de las recomendaciones que hacen en todo el mundo de las inversiones. Vos metele, no sé, $500 por mes o $200 por mes al S&P 500 y a lo largo de 20 o 40 años vas a terminar siendo millonario. Bueno, 20 años no creo, pero siempre dicen eso, ir ahorrando y ahorrando y ahorrando. Si bien es una mentalidad que es bastante positiva, es decir, sacrifica el corto plazo por un largo plazo, a largo plazo termina llegando demasiado tarde. Uno tiene la idea de hacerse millonario o incluso retirarse a una edad muy tardía, es decir, a sus 40, no, a sus 40 ni siquiera, a sus 50 o sus 60 años, donde ya mucho tiempo no le queda y energía tampoco. Y por otro lado conlleva un grande riesgo que no se ve, que uno dice, bueno, yo invierto en activos, por ejemplo como el S&P 500 o bonos de Tesoro de Estados Unidos, que seguramente sean muy seguros. Pero la realidad es que vos, cuando tenés un plan de inversión a largo plazo, no solamente que sacrificás consumo a corto plazo, sino que también para llegar a ese largo plazo en donde vos te definís como millonario, primero tenés que tener una cantidad de dinero donde vos haces interés compuesto y a eso sumado que te dé un rendimiento anual cercano al 8 o 10%. Y en estos tiempos los mercados pueden ser muy volátiles, podés estar afectado a resultados de empresas que no terminan funcionando, puede estar afectado a guerras, pandemias o alguna otra cosa y básicamente no tenés el control. No tenés el control de los activos realmente, no tenés el control de lo que pueda pasar en el mundo exterior y eso conlleva que ese rendimiento que vos buscas anualmente no se termine logrando y eso puede terminar atrasando o incluso por ahí tenés la posibilidad de que se acorte ese plazo, pero de igual manera estás jugando con muchas emociones y no sabes incluso si vender, comprar o qué hacer cuando suceden esos eventos extraordinarios. Y por último también lo más importante, vos tenés que tener un trabajo por lo menos para seguir invirtiendo.
o incluso que no pase algo extraordinario en tu vida y tengas que sacar o vender esos activos para cubrir esa necesidad. Entonces es una vía que, si bien tiene disciplina, básicamente acorta el corto plazo para beneficiarse a largo, y en cierta manera es muy bueno en términos financieros cuidar ese dinero contra la inflación, a largo plazo no termina rindiendo. Finalmente está la tercera vía, la vía del emprendedor. Esta vía es donde vos vas a tener que sacrificar tiempo y dinero para encontrar la solución a un dolor o a un deseo de muchas personas o de pocas personas. Ahí te voy a explicar bien. Esta vía es mucho más peligrosa y más riesgosa porque vas a necesitar dedicarle tiempo y dinero a negocios que quizás terminen quebrando o no terminen funcionando o termines cometiendo muchos errores en el camino. Pero finalmente son conocimientos que van a servir a largo plazo para seguir creando otros negocios y finalmente ir pivoteando, iterando en otros problemas donde presenten dolor o deseo y finalmente solucionarlos. Es ir comprobando y ver lo que el mercado necesita, lo que el mercado siente como un gran dolor o como un gran deseo, y en ese proceso también vas adquiriendo esos conocimientos. En el libro hay una frase que es bastante famosa. El libro dice: para ser millonario necesitas influir a 1 millón de personas o influir a pocas personas con mucho dinero. Justamente esta es la tercera vía, la vía rápida, en el cual vos podés estar entre 10 y 20 años encontrando una solución a un problema, y pues vos vas a poder retirarte antes de tiempo, no como en la vía lenta, en la cual tenés que esperar 40 o 50 años, o en la otra vía que es la vía de la carretera, donde vivís en modo automático y esperás como un milagro. La clave de esta vía es que vos controlás tu destino, es decir, vos controlás tu empresa, vos controlás lo que hace tu empresa, en qué le va mal, si podés mejorar el marketing, si podés mejorar el soporte al usuario, si podés mejorar el producto. Acá la responsabilidad es absoluta y totalmente tuya, además del control. No dependés del mercado, no dependés de factores externos como el gobierno, solamente depende de tus habilidades y de tus conocimientos. La vía rápida del millonario no es la más fácil, sino la más difícil. Y esto porque vos estás a cargo de muchos factores: el marketing, los clientes, las actualizaciones y muchas otras cosas más, las quejas, por ejemplo, también. Y tenés mucho a tu cargo, pero al fin y al cabo es todo tu responsabilidad. Es tu responsabilidad que al final la empresa le vaya bien, le vaya mal, tenga más ventas, tenga menos ventas, y a largo plazo termina siendo un resultado muy gratificante, porque al final es todo gracias a vos. Yo empecé primero por la vía lenta, es decir, agarrar una parte de mi dinero cada mes y meterla en activos. En un principio era Bitcoin. Cada mes yo guardaba una parte de mi dinero y lo ponía en Bitcoin. Pero después empecé a diversificar y empecé a meterlas, por ejemplo, en acciones argentinas, o acciones estadounidenses, o incluso bonos argentinos. Pero me di cuenta de algo bastante importante. Yo quería aún meter más plata, invertir más y más y más en ese momento del portafolio, incluso tener un margen también para que yo pueda disfrutar, comprarme mis cosas o hacer ciertas cosas. Y me di cuenta que primero o necesitaba un trabajo, o sea, un trabajo donde ganaba más, o un negocio. Entonces en ese momento, bueno, empecé a hacer ciertos negocios que terminaron saliendo mal, y en un momento dije, bueno, me voy a enfocar 100% en la vía rápida, que es donde estoy ahora. Eso no quiere decir que tengas un mal manejo de las finanzas. Obviamente las finanzas y tener un buen manejo sobre estas es muy importante. Pero una cosa de lo que dice MG de Marco en el libro es que la idea es que vos empieces a hacer esto, cuidar bien tus finanzas, cuando ya sos millonario. Es decir, de una manera más conservadora. Quizás cuando tengas millones no los vas a meter en cosas tan absurdas como, no sé, una criptomoneda que es muy volátil, o en acciones que también tienen un riesgo bastante alto, sino quizás en acciones como, no sé, Coca-Cola, o que den dividendos, o en un sector más defensivo, o en el caso de una criptomoneda, Bitcoin. La vía rápida de los millonarios es uno de los mejores libros si estás entre tus 20 y tus 30. No solamente para aquellas personas que todavía están perdidas, sino también para aquellas personas que están cansadas del sistema tradicional. Yo creo que si ahora mismo estás en esa posición, deberías preguntarte cuál vía vas a elegir para el resto de tu vida. Para resumir y en conclusión, la vía rápida del millonario solamente destaca 3 vías. La vía de la carretera, por donde va todo el mundo, donde la mentalidad es vivir el día al día y sin importar sobre lo que puede pasar en el futuro.
la segunda vía, que es la vía lenta, donde ya acá hay un poco más de disciplina, más inteligencia y más optimización de los recursos, pero sin embargo estás sacrificando mucho el corto plazo, el mediano plazo, para satisfacer el largo plazo. Y finalmente la tercera vía, que es la que mismo dice el libro, la vía rápida justamente para hacerse millonario, que es vos tener una empresa y trabajar constantemente en ella y tener la máxima responsabilidad y la decisión sobre el futuro de esta misma. En este canal voy a hablar mucho sobre emprendimiento, libros como el que estamos viendo este video, o otras cosas como startups, vibe coding y algún otro tema que se me ocurra en el momento. Incluso estuve pensando hablar sobre marketplaces. En fin, si te interesa mucho sobre este contenido, suscríbete ahora mismo. Yo voy a mostrar todo mi proceso en Build Market o alguna otra idea que se me ocurra. Si te gustó, dale like y suscríbete. Hasta luego.